Aquí va a ser más fácil. Ayer los estaba tratando de contactar el doctor Aranda, ¿ya los pudo contactar? ¿Algunos de ustedes? ¿Cómo? ¿Por correo? Creo que ayer andaba buscando el doctor Aranda contactarse con algunos de ustedes para ponerse de acuerdo con cómo retomar las clases que quedaban pendientes con él, dado que ya el doctor Jaime inició con su parte. ¿Ya se contactó con ustedes o todavía no? Apenas lo va a hacer entonces. No, todavía no. Bueno. No, aún no. Lo único que nos había mandado fue un correo de que él se ponía en contacto con el doctor Jaime para ver cómo agendaban todo. Ok. Ya. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Profesor, en la tarea que acabo de regresar, ¿se supone que tendría anotaciones? Sí, algunas. De hecho, ahorita la vamos a ver la solución. Para que chequen. Igual, bueno, primero vamos a ver la tarea y ya después vemos alguna observación que hubo aquí está, en el ejercicio de acá. Perfecto. Muy bien. Ya está la mayoría. Sí, déjenme abrir la tarea. Bueno, vamos a iniciar ya. Hoy sí espero terminar ya con la parte de reducción de autómatas. Déjenme compartir. Ok. Bueno, ya como comentaron, el día de ayer regresé la tarea 3. El primer problema era sobre la equivalencia de unos autómatas. Mismo caso, la idea es que teníamos el autómata T1, ¿sí? Que es no determinístico. Tenemos dos salidas con el evento beta. Y teníamos el autómata T2, el cual es completamente determinístico. De hecho, ese es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer tanto a mano como en su premica. Si ustedes meten el autómata T1 y ponen la opción de minimizar en la equivalencia del lenguaje, van a ver que obtienen precisamente el autómata T2. En todos estuvieron bien. De hecho, les comentaba, usando la regla de Arden y las expresiones regulares, de manera inmediata podían llegar a la expresión L1 y L2 que están aquí. Y para hacerlas coincidir, la idea es que esta era la identidad clave, ¿sí? Entonces, la mayoría llegaron a ellos. Algunos llegaron a una expresión donde alfa y beta estaba dentro del primer paréntesis, aquí adentro, ¿sí? Pero igual se podía llegar sin ningún problema. El que sí causó un poco más de dificultades y es el ejemplo del carrito. Aquí, primero que nada, casi a todos se las tomé bien. Es más que nada el ejercicio era para ver qué iban entendiendo la parte de modelado de autómatas, ¿sí? No esperaba que fuera a estar completamente correcto. Algunos sí lo tuvieron bien y vamos a ver qué detalles. Primero que nada, si recuerdan, platicamos cuando uno va a modelar un sistema de eventos discretos.
pues tiene que identificar qué son los estados y qué son los eventos, ¿no? Y si recuerdan, mencionábamos, si teníamos un autómata, vamos a llamarle el autómata G. Tenemos la representación clásica de la quinteta, es decir, tenemos el conjunto de estados, ahorita lo voy a poner como Q. Teníamos el evento o el alfabeto, que era el conjunto de eventos. Teníamos una función de transición. Teníamos un estado inicial y teníamos un probable conjunto de estados marcados. Algo que siempre es importante destacar, y en algún momento se los mencioné, la idea es que el conjunto de eventos o el alfabeto y el conjunto de estados, ¿sí?, realmente son completamente excluyentes entre sí, ¿sí? Es decir, que son completamente diferentes, no tienen ninguna coincidencia, no hay la posibilidad de que sea un subconjunto, ¿sí?, uno del otro, son conjuntos completamente excluyentes. De ahí que nunca va a haber la situación de que un evento pueda ser parte de un estado. Normalmente los eventos o los alfabetos, si recuerdan, son señales, ¿sí?, que se conmutan en un instante de tiempo, ¿sí?, y lo que van a hacer es que precisamente causan que el estado conmute, y el estado puede permanecer en esa situación por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si asociamos que los eventos son señales, pues normalmente las vamos a asociar con sensores, ¿sí?, con elementos de medición que nos van a permitir conocer precisamente el estado del sistema, ¿sí? Sensores infrarrojos, sensores de movimiento, ¿sí?, medidores de presión, de corriente, etcétera, que si tenemos un cierto umbral, en el momento en el que rebase la señal que nosotros pongamos en el set point, pues nos va a dar un alto, un bajo o algún valor que precisamente nos diga que tenemos que cambiar de estado. Si recuerdan, aquí la idea es que teníamos dos sensores, vamos a llamar el sensor izquierdo, el sensor derecho, y teníamos el motor izquierdo y el motor derecho. Entonces, bajo esta explicación que les acabo de dar, ¿qué es lo que de manera natural serían eventos y qué es lo que de manera natural nos diría que son estados? Si recuerdan, habíamos visto el ejemplo de un carrito muy sencillo en el que decíamos, bueno, el carrito se puede mover a la derecha o a la izquierda, y cuando detecte el sensor A o el B, va a cambiar su movimiento cuando se presione el botón M. Si recuerdan, con los sensores de que nos decían ya llegó al extremo A o al extremo B, pues precisamente asociábamos eventos, ¿no? Y el estado del carrito era si se estaba moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, que iban a ser situaciones que iban a permanecer por un instante de tiempo. Aquí de manera similar, pues los sensores izquierdo y derecho, que son los que irían aquí, ¿sí? Este sería el sensor izquierdo y este sería el sensor derecho. Motor izquierdo, motor derecho. Algunos lo hicieron como una especie de tabla de verdad y a partir de ello definieron los estados. Pero lo primero es identificar quién es quién. Entonces, de manera natural, los eventos corresponden con la señal que nos dé los sensores. Si cambian de blanco a negro, etcétera, ¿sí? Y los estados, pues es qué pasa con los motores, si están encendidos o están apagados. ¿Alguna duda hasta ahí? Por ahí algunos me pusieron como estados la parte de los motores, perdón, como eventos, la parte de los motores, y como estados, la parte de qué pasa si el sensor izquierdo o derecho están en 1 o en 0. Algunos me hicieron una combinación, que también es válida, de eventos, de lo que está pasando en los sensores, con los estados para definirlo. Entonces, si pensamos de esta manera, pues obviamente tenemos las combinaciones clásicas. Y entonces lo que tenemos que ver es qué podría pasar con los motores. Si recuerdan, la idea era que el sensor de luz da un 0, si detecta blanco, en la idea de que la pista es blanca y lo que tenemos es un camino en negro que el carrito va a estar siguiendo, ¿no? Es un carro sigue línea. Entonces, si los dos detectan blanco, quiere decir que está afuera. Por ejemplo, de manera natural, pues lo que podríamos pensar es que estos estén apagados. Si, por ejemplo, los dos detectan negro, quiere decir que va sobre la línea y entonces los dos motores deberían de estar encendidos, ¿sí? En la idea de que va a ir avanzando en línea recta, ¿sí? Suponemos que se mueven a la misma velocidad los motores. Y entonces aquí tenemos la posibilidad de giros que son precisamente para que el carrito, si se sale por un lado u otro de nuestra pista, pues pueda regresar. Si se sale por el lado derecho,
¿cuál deberíamos de apagar? Si el carrito se salió por la derecha, quiere decir que el carrito dio esta curva, y para que regrese al camino, ¿cuál tendríamos que apagar? El motor izquierdo. El motor izquierdo, entonces tendríamos este en 0 y este también en 1, ¿sí? Si el carrito se sale por la izquierda, es decir, tenemos la combinación 1-0, pues igual la misma idea es que tenemos que apagar el derecho para que el carrito gire en la otra dirección. Cuando Pero ahí uno... era al revés, ¿no? ¿Perdón? Ah, sí, Ahí, los giros son al revés. ajá. Permítame. A ver. Si se sale por la derecha, viene hacia acá. No, de hecho sí, apagamos el izquierdo y entonces el derecho lo que va a hacer es empujar. Pero si se sale por la derecha, la combinación del sensor sería 1-0, ¿no? Porque el 1 es si Ah, detecta sí, perdón, negro. acá es donde está al revés. Aquí. Entonces vamos a ponerlo bien. Sí. Si sale por la derecha, la idea es que este sería el 1-0 y este 0-1. Sí, porque el 1 es el que nos dice cuál. Sí. Ajá, y el 0 es el que se salió. Entonces, si sale por la derecha es este el 0 y si sale por la izquierda es este el 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora sí estamos bien. Les mencionaba, esto es cuando tratamos de modelar el comportamiento del carrito, tal como lo hicimos con el ejemplo del hombre lobo, la oveja y la calabaza. Es decir, ya tratamos de ver toda la posible combinación que nos daría el sistema. Entonces, una manera de, si de cuando vimos varios automatas, entre ellos los de Moore, los de Rose, en los cuales aprovechamos y íbamos a poner el estado, voy a borrar ahora ya esta parte de aquí, combinado, y podríamos poner también eventos combinados para hacer las transiciones. Entonces, cuando empezamos a hacer un automata, pues decíamos, ok, ya identificamos uno de los estados, por ejemplo, vamos a poner el estado 00, tendríamos el estado 01, tendríamos el estado 10 y tendríamos el estado 11. Y lo que platicábamos, bueno, pues tenemos que definir quién es nuestro estado inicial. Por ejemplo, algunos, lo que aquí pasó es que no consideraron la posibilidad de que ambos motores pudieran estar apagados. Es decir, ya no lo consideraron como una posibilidad. Entonces solamente se quedaron con los 3 estados de aquí abajo, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, lo que consideran fue que inicialmente ya los motores estaban encendidos, es decir, es como yo enciendo mis motores y ya yo lo pongo con la mano sobre la línea, ¿no? Entonces nunca van a apagarse los motores. De manera natural, pues hay que pensar todas las posibilidades, ¿sí? Si pensamos en todas las posibilidades, pues obviamente nuestro estado inicial sería el 00, y nuestro estado de salida, ¿sí? Nos daría el 1-1. ¿Sí? Si recuerdan, el 1-1 es en la idea de que ambos sensores están sobre la línea negra, es decir, está siguiendo nuestro camino de manera natural. Entonces ese sería el estado marcado, ¿sí? Algunos, por ejemplo, que hubo, que pues me definieron todos los estados como estados marcados. Si se dan cuenta, al ser estados marcados, la idea es que estaríamos aceptando que el carrito o estuviera todo el tiempo fuera del camino, o por la derecha o por la izquierda, ¿sí? ¿Alguna duda ahí con esa parte de por qué definir el 1-1 como estado de salida? No. ¿No? No. Ok. Muy bien. Ahora, ya que tenemos definido nuestro estado inicial, nuestro estado de salida, nuestro conjunto de estados, se acuerdan, la idea era empezar a ver qué ocurría con las combinaciones de eventos. Por ejemplo, si partimos de la hipótesis de que estamos en el 00, pues tenemos que ver, vamos a ver esto como combinaciones de eventos. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos el evento 00? Pues la idea es que nuestros motores pues, deberían de seguir apagados, ¿no? Es decir, no ha detectado ninguna línea. Pero, por ejemplo, si tenemos el 1-1, quiere decir que está sobre la línea y entonces tendríamos esta situación. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo en esta condición de estado, el 00, se da el 01, quiere decir que a la hora que lo pusimos sobre la línea, pusimos un sensor que está detectando negro, que sería el sensor derecho, y el sensor izquierdo está detectando blanco. ¿Sí? Estaríamos en esta combinación. Entonces, ¿qué combinación de motores queremos? La 1-0. Entonces, si tenemos el 0-1, tendríamos esta parte de aquí, y obviamente si tenemos el
1-0, tendríamos esta parte de aquí. ¿Hicieron la idea ahí? Sí, Doc. ¿Sí? Déjenme cambiar de color para que no nos quede todo barajuste. Ahora, si nos vamos al estado 0-1, pues nuevamente ahora nos preguntamos qué queremos que haga la lógica del carrito cuando ocurran estos posibles eventos. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el 0-1, ¿qué puede pasar? Si el carrito detecta la combinación 1 y 1, quiere decir que ya hizo la curva, regresó al camino, ya tiene los motores encendidos, pues ¿qué esperaríamos? Que se viniera para acá. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la combinación 0-1? Es decir, el carrito sigue estando en salido del camino, pero por el lado izquierdo. Entonces, pues aquí podríamos hacer un autolazo. ¿Con quién? Si estamos en el 0-1 fue porque nos dio la combinación 1-0. ¿Sí siguieron la idea ahí? ¿Por qué el autolazo? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa si, aquí viene la otra parte, qué pasa si instantáneamente nos vamos al caso del evento 0-1? Es decir, imaginemos que a lo mejor el camino es muy delgadito y el giro fue tan brusco que se pasó hasta el otro extremo, ¿no? Y ahora cambiaron completamente los sensores. Pues, por ejemplo, parte de la lógica podría ser que se viniera hasta acá, ¿no? Es decir, que ahora me apague del otro lado. ¿Sí? Y luego falta, pues, ¿qué hacemos con el 0-0? Ahí es la parte interesante. ¿Qué les gustaría que se hiciera con el 0-0? Que siga girando hasta que encuentre la línea. Exactamente. Aquí, de hecho, ahorita les voy a presentar la solución que podríamos hacer, que ya les había comentado de la tarea 4. Si va, esta es la tarea 3. Si se dan cuenta, por eso es que aquí en realidad, a menos que uno tenga problemas a la hora de definir los eventos o a la hora de definir los estados, en realidad hay muchas posibles soluciones porque uno diseña la lógica que quiere que siga el carrito. Ajá. Por ejemplo, ahorita, ¿quién fuiste? ¿Cintia, perdón? ¿Sí? ¿O Monse? Victoria. Victoria, perdón. No las ubico por la voz todavía. Por ejemplo, ahí lo que comentaba Victoria, si en algún momento, imaginemos, voy a poner ahorita, pues yo digo, bueno, pues mi lógica me dice que pues con el 0-0, pues yo aquí, a la hora que hice mi tablita de verdad, pues dije que voy a apagar los motores, ¿no? Entonces, si me pongo a transcribir esta tabla de verdad esas serían como entradas y estas serían como salidas, y recuerden, en una tabla de verdad, si fueran los clásicos LEDs y acá fueran los botoncitos, pues entonces yo lo que haría sería esto. Pero si estoy haciendo eso en el momento en el que se me sale, por ejemplo, en este caso, por la izquierda, ¿sí? Voy a apagar los motores. ¿Sí? O sea, si al cruzarlo me deja de detectar los dos, se va hasta el otro lado de plano tan fuerte, se me va a detener el carrito. En cambio, si como proponía ahorita Victoria, en lugar de hacer esto, lo que decimos, pues ¿sabes qué? Que también se quede dando vuelta. Es decir, le voy a asignar que siga una vuelta con la esperanza de que mientras se está moviendo en ese círculo que me va a hacer o parte del círculo, vuelva a detectar el camino. ¿Sí? La otra opción es, si yo regreso con el 0-0 a apagar los motores, pues obviamente necesito una intervención del usuario para que lo vuelva a poner al menos en alguno de los sensores que detecte el camino. ¿Sí siguen la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta idea de la lógica de que pues no se me detenga mi carrito, pues le voy a poner aquí que con el 0-0 pues siga dando la vuelta por ese lado. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar y ya entendimos por qué no nos conviene que regrese por acá. Ahí está. Déjenme regresar en azul para dibujar este bucle de aquí. Ok, entonces se dan cuenta, ya definimos para el 0-1 qué pasa con las 4 posibles combinaciones. Vámonos para acá. Vamos a cambiar de color. Voy a poner verde. Por ejemplo, si estamos en el 1-0,
Ya vimos, pues si me detecta ahora el 1-1, pues yo enciendo mis dos motores. Si sigo con el 1, con el que llegué aquí, que fue el 0-1, pues voy a seguir haciendo mi bucle. Bajo la misma lógica que platicábamos hace ratito, ¿sí? Pues si pongo el 0-0, pues ahora le voy a decir que se siga girando, pero por este lado, ¿sí? Y finalmente tengo ahora qué ocurre si tenemos el 1-0, pues se dio la vuelta hasta el otro lado. Y ahora, ¿para quién me faltaría? Para el 1-1. Déjenme poner, tengo en cremita. Si estoy en el 1-1, pues obviamente si ocurre el 1-1, quiere decir que voy bien en mi camino, pues me mantengo ahí, ¿no? Si, por ejemplo, se me sale el carrito de la línea por la combinación 0-1, hacia aquí me tengo que ir, hacia mi combinación 1-0. Y si se me sale por el otro lado, me voy a ir hacia el 1-0. Y falta ver precisamente, ¿y qué hago con el 0-0? ¿Sí? ¿Qué situación podría ser? Pues pensemos el caso más sencillo, tenemos un óvalo, ¿no? De repente el carrito va aquí en la línea recta y por alguna razón se me va tan rápido que se me sale del óvalo, no alcanzó a detectar la curva y de repente pues ya está acá, pues ya mis dos sensores están detectando el 0-0, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en esa situación? Seleccionar uno. Como bien acaba de mencionar Victoria, la idea es que en el momento en el que nosotros seleccionamos uno, obviamente la selección que haga cada diseñador de la lógica, pues puede ser completamente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues me gusta más que mi carrito siempre gire por la derecha, entonces pues lo voy a poner que si se da el 0-0 a partir de esta condición, ¿sí? Bueno, creo que se ve mejor aquí abajo, pues voy a hacer que se me apague el motor izquierdo y siga encendido mi motor derecho, ¿no? O a alguien le pudo haber gustado más, no, pues yo mejor me gusta que siempre gire por la izquierda, ¿no? Entonces, pues me voy por el lado de abajo. Lo que sí, obviamente, no podemos dejar es que siga moviéndose en línea recta. Entonces, se dan cuenta, por eso es que les digo que no hay una única solución, sino aquí es la lógica de diseño que cada quien le ponga. Entonces, parte del ejercicio era que lo que yo quería evaluar es definición del conjunto de estados, definición del alfabeto, es decir, los eventos, la definición del estado inicial, del estado de salida, de por qué debería ser cada uno, qué pasa, por qué no el 0-0. ¿Sí? Se dan cuenta, en este caso, en lugar de, si nada más consideráramos estos tres estados de aquí abajo, pues la idea es que en principio yo pongo el carrito ya con los motores encendidos. Con esta opción que dimos aquí, la idea es que yo puedo poner el carrito con los motores apagados y en el momento en el que me detecte cualquiera de los sensores sobre la línea, automáticamente me va a empezar a mover alguno de los motores o ambos motores, ¿no? Si lo pongo bien alineado con el camino. ¿Sí? Y después de ahí la lógica que ustedes pusieran, pues lo que era importante era como que para cada estado definir qué ocurre con cada posible evento, es decir, una tabla de transición completa. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? No, gracias. No. De todos modos, para completar la idea, déjenme, voy a salir de aquí. Ya se dejó compartir. Voy a compartir ahora por acá. Permítanme. Y esto inclusive es para dar un poquito la solución, adelantándome un poco, en la tarea número 4. Ok, déjenme ver. Voy a compartir su prémica. Déjenme cargar un archivo. Ok, aquí. Vamos a iniciar con esta.
Ah, ¿se ve de buen tamaño o no, verdad? Déjenme cambiarle la resolución. Ya se ve un poco mejor. Ok, ya se ve. Ah, déjenme volverlo a cambiar. Por alguna razón se regresó. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Ya. ¿Se dan cuenta? Aquí en el carril, en el módulo A, bueno, a lo mejor lo voy a poner aquí en el analizador y vamos a ver. Aquí está. Si recuerdan en el primer problema de la tarea 4, había que hacer el producto síncrono de dos autómatas. ¿Sí? En ese momento le habíamos llamado el autómata A y el autómata B. ¿Sí recuerdan? Okay. Y la idea es que teníamos el estado 0 y el 1, tanto el autómata A como el autómata B. Y el de salida, déjenme ponerlo aquí. Bueno, de hecho creo que ni tengo definido el de salida. Vamos a ponerlo. Oh, Dios. Estados. Ok, la 1 sí es de salida. Perfecto. Si vemos el autómata A, que de hecho se corresponde con tal cual con el autómata A del problema 4 de la salida, lo podemos interpretar. El estado 0 es que una rueda, la que ustedes quieran, no se ve, déjenme que se actualice. Me parece que compartió la ventana de su camita. Sí, exacto. Déjame mejor compartir la ventana de pantalla. Sí, porque si no, no se ve el... Ok, ahí se ve su premica. Aquí tenemos nuestro autómata. Vamos a verlo con la opción automatón. Ahí está. Inclusive vamos a darle un zoom. Ya se ve. ¿Sí? El estado A0, interpretémoslo como que es motor apagado. ¿Sí? Y el estado 1, motor encendido. Y se dan cuenta, los eventos son precisamente 0, 0, pues es sensor izquierdo y sensor derecho detectan 0, 1, 1, sensor izquierdo, sensor derecho detectan 1, y tenemos las combinaciones 0, 1, etc. Entonces, por ejemplo, si este está encendido, cuando la opción es el 0, 1, pues quiere decir que el sensor 1 está detectando el sensor de la derecha, ¿sí? Sigue en la línea, ¿sí? Se salió por el lado izquierdo, entonces este podría ser mi motor derecho, ¿sí? Y viceversa. Y aquí tenemos las combinaciones. Por default, en la idea de que, bueno, pues de encendido para apagado, pues podemos pasar con el 00 o con el cambio del sensor que detecte encendido y apagado. ¿Sí siguen la idea? Sí. ¿Sí? Si se dan cuenta, es como la tablita que teníamos hace rato, pero convertida ya en autómata. Si vemos el autómata B y pensamos, bueno, pues si es la misma lógica para la rueda, vamos a darle exactamente el mismo autómata. Déjenme poner un zoom. Simplemente ahora lo voy a identificar como el autómata B, ¿sí? Se dan cuenta, es exactamente el mismo, simplemente aquí ahora cambiaron. ¿Con qué? Cambió las combinaciones cuando tenemos el 1-0 y el 0-1, ¿sí? Porque es la lógica del otro motor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a hacer el producto de ambos. Aquí está. Sincronizamos. OK. Y aquí tenemos el autómata. Déjenme verlo acá para que se vea un poquito más grande.
Zoom in. Ahí se ve. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos la lógica de los dos motores apagados, es el 00, ¿sí? Los dos motores encendidos es el 11, y uno encendido, el otro apagado, ¿sí? Y las posibles combinaciones. Aquí, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué esta solución no es tan viable? Porque se dan cuenta precisamente de cualquiera de estos estados, con el 00 nos apaga los motores. ¿Sí? Sí. Sí, Aquí, por ejemplo, de apagados, si por alguna razón detecta el 00, nos apaga los motores, el carrito se detiene. Y este de acá lo mismo. ¿Cuál fue el detalle aquí? De que al darle la misma lógica a ambas ruedas, pues obviamente cuando el sensor que los está encendiendo o apagando, la combinación se da del 00, pues no los va a apagar y pues está bien, o sea, fue la lógica que le habíamos dado. ¿Cómo podemos romper este problema? A ver, es esta, si mal no recuerdo. Sí, aquí está. Sí se está viendo ya. Si recuerdan, bueno, este es el autómata A. Ahí no se ve completo. Bueno, aquí está. El autómata A es exactamente el mismo que vimos en el ejemplito anterior, ¿sí? Encendido, apagado. En el autómata B es lo que vamos a cambiar. Déjenme ver que se ve aquí para darle el zoom. Justo lo que hace rato comentaba Victoria. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, en lugar de que con el 00 se nos apague este motor, lo que estamos diciendo es que con el 00 también permanezca encendido y que con el 00 se quede encendido en lugar de regresar a apagarse. ¿Qué estamos forzando con este cambio en la lógica del motor B? ¿Sí? Pues en la idea es de que si en algún momento dado se da que se sale completamente de la línea, es decir, los dos sensores nos dan el 00, estamos asignando que el carrito haga un giro. ¿Sí? O sea, en el otro autómata, cuando se dé la combinación 00, ese motor se va a apagar, el motor A. ¿Sí? Pero en este autómata, su lógica nos dice que cuando se da el 00, este motor va a permanecer encendido. Entonces, de esta manera estamos asignando qué tipo de giro queremos. Si va a ser por la izquierda o por la derecha, dependiendo que nos esté modelando el autómata B. ¿Sí siguen la idea? Si ahora nosotros hacemos el producto síncrono, ahí está. Déjenme verlo en esta pantalla para que se vea un poquito más grande. Ahí está. Si se dan cuenta, hemos eliminado esa situación de que, por ejemplo, de cualquiera de los estados con el 00, se nos regresaba. Es más, si ven, nuestro carrito está apagado los motores, ¿sí? Cualquier situación en la que nosotros lo pongamos en la pista, nos va a encender o alguno de los motores o los dos motores, dependiendo si lo ponemos o sobre la línea o con alguno de los sensores, ¿sí? Y ya ¿Y una ahí vez todos que los, está ¿Perdón? ahí todos los estados son marcados? No, aquí les mencionaba que en el autómata no los puse marcados, por eso ahorita no les está. De hecho, si se dan cuenta, creo que ninguno es, o sí, todos. Creo que sí, todos. Eso es los problemas a la hora que definen los autómatas. Lo que quería mostrarles aquí, se dan cuenta, ya no hay ninguna transición que nos regrese a la situación de ambos motores apagados. Si ven, nada más tenemos transiciones de salida, ninguna de entrada hacia el 00. ¿Sí? Sí. Eso que me comentaba ahorita Alejandro Seu, si vamos al editor, es que le digo que por alguna razón precisamente es el detalle. Vamos para acá, vamos a regresarlo más. Se dan cuenta, ninguno está marcado como de salida. Si por ejemplo este lo pongo como aceptado, voy al autómata B y este lo pongo como aceptado. Hago mi producto síncrono. Y aquí está. Se dan cuenta, el único estado de salida es este. No cambia la lógica de las transiciones. Simplemente a la hora que metí los autómatas, los metí rápido y no le puse este autómata de salida.
O, por ejemplo, en el ejercicio 4, la idea es que creo que los estados marcados eran los ceros, ¿no? Pero nuevamente eso lo que cambia es quién es el estado marcado final, pero la tabla de transiciones queda tal cual. Esa no queda afectada por la tabla de transiciones. Y la idea es que mientras todos sean accesibles, que es la situación de que todos son accesibles, ¿sí? Nuestro autómata no pierde estados en el producto síncrono. ¿Alguna duda sobre esta solución del ejercicio? ¿No? No, no. Gracias. Muy bien. No. Perfecto. Bueno, vamos a... Ahora les comparto en la otra computadora. Ahí digamos que era abierto, ¿no? El ejercicio. Por eso es lo que les digo, que no había una solución única. Por eso en general se los consideré, a menos de que hubiera habido o un problema en la definición de los eventos y de los estados, o un problema en la idea de que no tuvieran toda la tabla de transiciones completa. ¿Sí? Ok. Sí. Y por eso les comentaba, o sea, hace rato lo que platicamos en la otra solución, cuando la fuimos planteando así con el lápiz. Bueno, pues si yo no quiero que se me apaguen los motores cuando por alguna razón ya está en movimiento y detecta el 00, lo que dijo Victoria, bueno, pues voy a hacer que gire o por la izquierda o por la derecha con la esperanza de que eventualmente en ese giro, pues vuelva a encontrar el camino. Eso, por ejemplo, que gira a la derecha o a la izquierda, pues va a depender del diseñador. Una cosa es cuando tú haces el diseño y la otra cosa es cuando ya te dan un modelo, una planta, y tú lo que tienes que hacer es lidiar ya con la lógica que tenga programada y ver qué puedes hacer a nivel de controlador. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo creo, en mi opinión, sí sería útil que en otros ejercicios, si se considera que el tiempo de muestreo es muy, muy pequeño, que se pueda dar el caso de que se pase de 00 a, perdón, de 1 a 1 en los sensores a 00, pues que se ¿Sí? especifique. Porque yo me guié en el video que era muy lento el carrito y dije, ah, pues jamás va a detectar de 1 a 1 a 00 porque va muy lento y siempre va a detectar antes el 1-0 o el 0-1. Sí, mira, ahí siempre viene ya el detalle. Aquí, si te das cuenta, es un nivel de abstracción en el cual tú estás modelando la lógica del carrito. Y te das cuenta, esta lógica, digamos, es lo más completa posible. Si ya tú cuando vas a la parte práctica, física, ya tienes en cuenta ahora sí periodos de muestreo, velocidades de los motores, inclusive ya en una situación práctica, pues por muy iguales que compres el mismo modelo del carrito, tengas la misma etapa de control, tengas el mismo PWM para controlar el motor, eventualmente nunca vas a tener que inclusive a la misma corriente, ¿sí? O voltaje, dependiendo de cómo lo controles, las dos ruedas van a girar iguales. Siempre vas a tener ahí un pequeño cabeceo. Esa es la parte cuando ya ves la situación física, ya tienes la plataforma y entonces tienes que empezar a depurar. ¿Se dan cuenta? En este nivel de abstracción, lo veíamos desde el curso de modelo, de modelado, ¿sí? Normalmente tienes diferentes niveles, ¿sí? Si tú todavía no tienes la planta, pues obviamente no vale la pena que te pongas a pensar ahora, ok, pero pues ya de una vez voy a tomar en cuenta la potencia de los motores, la velocidad máxima, muestreos, etcétera, ¿no? Es un nivel de abstracción en el cual estás modelando simplemente la lógica del carrito y tratas de hacerla lo más completa posible. ¿Sí? Sí, sí. Ya en una planta física, pues obviamente sí tienes que considerar más cosas. Es algo, tal vez también por ahí, por ejemplo, nosotros la crítica que hacemos en los exámenes es esa. Cuando tú haces simulaciones, pues obviamente todo te va a jalar bien, no tienes muchas broncas, no tienes que lidiar con saturaciones, con imperfecciones, etcétera. Cuando tú ya vas a la parte física de un carrito, sí, o de un robot, lo que sea, tienes que empezar a ver desde acondicionamiento de señales, que pueden ser muy ruidosas, que a lo mejor no todas te están funcionando al mismo periodo de muestreo. Por ejemplo, eso ya lo han oído a lo mejor ustedes en las tesis, ¿no? Por ejemplo, los LIDAR pueden muestrear a 1 kHz, pero resulta que tienes otro sensor que te va a estar muestreando, por ejemplo, los sensores de fuerza, a lo más 100 Hz, ¿no? Entonces tienes que empatar señales, tienes que usar otro tipo de electrónica pues, para poder hacer sincronización de lógicas, etc. Entonces eso ya es lo que resuelves en la parte práctica y física. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. No, pero o sea, si ya tienes todo, si te das cuenta, esta lógica, por ejemplo, que ahorita es completa y tú tienes muy buenos sensores, ¿sí?
puedes muestrar muy rápido, lo que va a hacer es que inclusive algunos de estos estados ya no se va a dar esa transición. Pero al menos tu lógica sí lo completa. Yo recuerdo mucho, bueno, a mí todavía en la carrera aquí en el Politécnico, en Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica. De hecho, yo estudié con el doctor Carlos, somos contemporáneos, y todavía llevábamos métodos numéricos, ¿no? Entonces aprendíamos a programar en C, Fortran, todavía llegamos a programar algunas tarjetas muy básicas de aquella época. Y yo recuerdo que al menos un profesor nos comentaba, ¿saben qué? O sea, cuando ustedes diseñen un programa, y por ejemplo, ustedes van a decir, pues por ejemplo, tengo una botonera, ¿no? Y voy a darle la posibilidad de que meta dígitos del 0 al 9, pero resulta que en la botonera, por ejemplo, también tiene el gato, tiene el símbolo de pesos, bueno, el numeral, etc. Entonces, dice, ustedes siempre tienen que pensar en una lógica, que decía, no a prueba de tontos, ¿no? Sino dice, a prueba de ingeniosos. Dice, no se queden con la idea de que, pues, si tú le vas a decir, méteme un código numérico, ¿sí? Pues nada más van a ver que va a ser del 0 al 9, ¿no? Dice, no va a faltar el que va a ver, y bueno, ¿y qué pasa si meto el numeral, ¿no? ¿O qué pasa si meto el ampersand? ¿O qué pasa si meto el porcentaje? O algún descuidado, ¿no? Que lo va a hacer. Entonces, aunque tu lógica tú la tengas muy bien definida, tratas de pensar qué mal uso del sistema puede hacerse y tratar de prevenirlo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, entonces, bueno, yo recuerdo mucho esa parte de los cursos y era interesante porque, pues normalmente ese profesor ya cuando hacíamos las prácticas, siempre trataba de meterte gol con algo, ¿no? Te presionaba otra tecla o te hacía alguna combinación ahí rara de sensores y pues precisamente lo que quería ver es qué habías pensado en cómo resolver ese tipo de problemas. Bueno, del ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada, ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí ya la subí, de hecho, les comentaba, hubo un error por la prisa ya al final que queríamos, pero que yo ya quería terminar. En este caso, el autómata en morado, sí que, déjenme poner el apuntador, si no es el puntero, aquí está. Sí, que estoy señalando es correcto, y si recuerdan inclusive, es que ya me di cuenta que hay un retardo realmente entre lo que yo señalo y lo que ustedes ven. Este de aquí, ¿sí? Es correcto, si recuerdan, inclusive lo comprobamos en Supremica, que este era el caso de que en este autómata que tenemos aquí arriba, considerábamos que el evento A, sí, que lo tenemos aquí y aquí, era no observable, ¿sí? Después vimos el caso, bueno, ¿y qué pasa si el que es no observable es el evento B? Entonces ese es el caso que dibujamos aquí en negro, ¿sí? Y después nos fuimos al caso que está en verde, que es, ok, ¿qué pasa si ahora el evento G es el que es no observable? El detalle que tuve aquí fue el siguiente. Si recuerdan, en todos los ejercicios, lo primero que calculamos fueron las UR, ¿sí? Los conjuntos alcanzables no observables, para nuestros estados originales, el X, el Y y el Z. ¿Sí? Ahí se están calculando. Y después, pues en lugar de calcular todos los UR de todas las posibles combinaciones, les mencionaba que una manera de irse ahorrando tiempo era pues ver desde nuestro estado inicial qué transiciones sí iban a estar definidas, porque al final de cuentas, al aplicar la accesibilidad, muchos estados se nos iban, como fue el caso que hicimos aquí en rojo. ¿Sí? Si recuerdan aquí en rojo, pues vimos que estos estados, X, Z y las combinaciones, pues eran no accesibles. El error que se tuvo aquí, o que yo tuve, fue el siguiente. Si se dan cuenta, cuando calculábamos el estado inicial de mi autómata observador, me voy a regresar. Aquí está. En el paso 3, el estado inicial, déjenme que se actualice. Ahorita como tengo la otra computadora, estoy viendo justo, y ya me doy cuenta de que hay ese retardo. Ya. Si recuerdan, en el paso 3, el estado inicial del observador era el UR de mi estado
inicial del autómata original. ¿Sí? Sí. Entonces, para los... Dejen que se actualice. Ahí está. Para los dos casos, el rojo y el negro, ¿sí? Si vemos los UR del estado X, que era mi estado inicial, pues era simplemente la X. Pero si se acuerdan cuando calculamos el UR del estado X para el caso cuando G era no observable, aquí estamos, ¿se acuerdan quién era? X, Y, Z. Entonces, cuando empezamos a dibujar el autómata, en realidad no deberíamos de haber empezado con este de aquí abajo, porque este no es el estado inicial del autómata observador. El estado inicial del autómata observador es precisamente X, Y y Z. Eso ya lo corregí en esta transparencia y me di cuenta ya al terminar, por eso lo hice todavía ya a lápiz, así. Entonces la idea es que el estado inicial del autómata observador cuando G es no observable, pues es precisamente X, Y y Z. Entonces, empezamos con, este es mi estado inicial, tengo que ver qué ocurre para los dos eventos que son observables, que en este caso es A y B. Entonces, si vemos con A, si estoy en X, Y, Z, pues me voy precisamente también a X, Y, Z. Tengo el autolazo. Con B, me voy a la UR de Y y de Z. Si recuerdan, eso lo calculamos en esta parte de aquí. Entonces, ya por eso no lo quise repetir. La gente se actualice. Eso lo calculamos aquí. Ajá. Ya no lo repetí, ya por eso lo puse. Entonces, con B me voy a ir hacia YZ. Ahora, me muevo a este estado, ¿no? Que es el siguiente estado que es accesible. Entonces tengo, ¿qué pasa si estoy en YZ con A? Pues me voy a X, Y, Z. Y si estoy en YZ con B, me voy a YZ. Entonces tengo el lazo. Como ya no hay ningún otro estado que tome parte en el juego, pues quiere decir que ya ninguno de los otros estados son accesibles. Entonces ya terminé mi tabla de accesibilidad. Y si recuerdan cuando en Supremica metimos este observador y fuimos cambiando qué observables, pues precisamente nos había quedado de que en Supremica ya directamente nos daba un solo estado. Y les mencionaba, es que esto se puede ver muy evidente desde las ecuaciones. Si planteamos la ecuación para mi estado X, Y, Z, y precisamente lo voy a escribir así entre corchetes, que fue muy parecido a una de las soluciones en la tarea que se veía de observadores, pues se dan cuenta que Y, Z es igual a por X, Y, Z, más B por Y, Z. Inclusive disculpa, aquí me falta el evento, además de que me ponerlo. Se me dio el puntero, pluma. Más el evento vacío, porque es estado de salida. Y si vemos para YZ, con A nos vamos hacia quién? Hacia X, Y, Z. Y con B nos quedamos en YZ y también es un estado de salida. Y si vemos, las dos ecuaciones son iguales. Entonces quiere decir que pues, los dos estados son iguales, es decir, X, Y, Z y Y, Z son equivalentes. Al ser equivalentes y ser un conjunto, pues no vale la pena repetir. En Supremica sí lo hace. Si recuerdan, en Supremica la solución que nos daba era X, Y y Z, que correspondía al primer estado, y después nos ponía Y, Z. En la idea de que Supremica, es más, lo voy a poner así mejor con un, para diferenciar. De esa manera nos permite identificar los dos estados que son equivalentes. Y si recuerdan aquí en Supremica, pues ahora sí ya nos daba y aquí teníamos con A y con B. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Sí. Entonces, ese era el detalle que tuvimos, que en realidad aquí no habíamos calculado el estado inicial. En ese momento, como lo estaba haciendo, me fui con la finta de que era el mismo de los otros. Pero si se dan cuenta, debe de ser el URX del estado inicial original, que en este caso sí era X, Y, Z. ¿Sí? Y eso era porque al considerar G como el no observable, pues de X nos íbamos a Z y de Z nos podemos ir a Y.
¿Alguna duda sobre esa parte? El que solo tenga un autolazo en la siguiente página es por la regla de Arden, ¿verdad? Sí, tú lo puedes ver por la regla de Arden, si quieres. Si te das cuenta, si tú haces el YZ y ves que son iguales, ¿qué te quedaría? Pues te quedaría XYZ, ¿sí? Sería igual a XYZ más B. Dado que son iguales, tú lo puedes sustituir. Entonces, en lugar de YZ, vamos a ponerle XYZ más evento vacío. ¿Sí? Si te das cuenta, esto lo puedes factorizar como ¿quién? Como A más B X, Y, Z más evento vacío. Y entonces nos queda una regla de Arden. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda X, Y, Z va a ser igual a A más B, cerradura de Kleene, ¿sí? Por el evento vacío, y esto, pues, es evento vacío. ¿Sí? Sí, gracias, sí. De nada. Entonces se dan cuenta, ya vamos combinando ahora sí todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Creo que ya hemos entendido. Ahora que espero hoy terminar con la parte de manejo de autómata, de modelado y de propiedades, para ya, ahora que empecemos con la parte de diseñar un control supervisor, es cuando se pone más interesante, porque ahora sí ya vemos que podemos forzar en una planta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, este ejemplo que nos quedamos en la clase pasada, les mencionaba que sobre todo me parecía interesante cuando llegábamos a este caso, del caso en verde, cuando G era no observable, porque precisamente de entrada, pues llegamos a este observador, y si yo lo quiero comprobar en Supremica, pues me queda este de acá abajo, ¿no? Entonces, pues inmediatamente dice, oye, pero pues, ¿qué pasó, no? Si ya uno plantea las ecuaciones, como lo hicimos aquí, pues es evidente que son equivalentes, pero pues si ya el software, al menos en Supremica, ya te está haciendo tanto el paso de obtener el observador como de darte uno más reducido, pero si no conozco la teoría, pues obviamente me saca de onda y pienso que algo está mal, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el otro algoritmo que ya también hace ahí Supremica. Entonces, para terminar con la parte de observador, y ya de hecho hoy dejo la tarea. Bueno, ya entendimos el método, ya lo aplicamos en varios ejemplos. ¿Qué propiedades tienen los observadores? Bueno, para empezar, el observador siempre va a ser un autómata determinístico. Ahí no hay vuelta de hoja. Es más, sí, se los voy a mostrar de una vez. Yo voy a decir que lo mantengan. Voy a volverles a compartir la pantalla de Supremica. Dejen que se actualice. ¿No se ve? ¿Qué pasó? Ya, ahí está. Perfecto. Ya se está viendo de nuevo Supremica, ¿sí? Déjenme cargar un archivo. Este de aquí. Vamos a ver este autómata. No sé si se ve aquí completo. Voy a doblar este un poquito para que se vea. ¿Ya se está viendo todo el autómata? Sí, ya lo veo aquí en mi pantalla. ¿Este autómata a cuál se parece? Al que nos enseñó del código de De la cerradura de tarea. Kleene. Sí. Exactamente. Recuerdan que era el que yo quería cerradura de Kleene adelante, cerradura de Kleene al final, y después que me detectara la secuencia 1, 0, 0, 0, 1, 0. Sí. ¿Recuerdan cuando vimos esta solución?
precisamente les comentaba, ¿qué detalles hubo? Bueno, primero que nada, algunos, por ejemplo, no me consideraron estos autolazos, ¿no? Bueno, perdón, estos autolazos no, estos lazos de regreso, ¿sí? Cuando revisaron las notas, pues vieron que en uno de los ejemplos que revisamos, al tener este lazo de aquí y al ser 0, 1, los únicos elementos del alfabeto, pues esto representaba una cerradura de Kleene, ¿sí? Como aquí pedíamos una cerradura de Kleene al principio, ¿sí? Algunos lo que hicieron fue que solamente consideraron el evento 0 en este autolazo. Ajá. Y les mencionaba, está bien, de hecho es correcto, ¿no? Es correcta la interpretación, es un autómata completamente determinístico. ¿Dónde venía el problema con eso? De que si poníamos aquí solamente el evento 0, a partir de las expresiones regulares, no había manera, por más que uno le haga cálculos ahí, algebraicos, de que pudiéramos poner al principio el alfabeto con cerradura de Kleene. Entonces les mencionaba un truco tal vez un poco sucio, es poner aquí expresamente el 0 y el 1. Entonces se dan cuenta con esto, y aquí nos queda de entrada la cerradura de Kleene del alfabeto, y ya después con el álgebra, que sí llegaron a hacer algunos, no completa, pero sí, se podía sacar cosas con cerraduras de Kleene y el 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ajá. Entonces les decía, si no ponían aquí el 1, realmente no había manera en que lo puedan obtener. Y decían, sí, doctor, pero pues estamos trabajando solamente con determinísticos, ¿no? Le digo, bueno, esto es para ayudarse en las expresiones. Pero la idea es que en un lenguaje equivalente de un autómata no determinístico, hay condiciones que podemos encontrar uno determinístico. Entonces vamos al analizador. Si recuerdan, aquí cuando uno empieza a crear un autómata, voy a abrirlo nada más para que nos quede. Aquí está el cuadrito que nos dice si es determinístico o no. Ya habíamos visto que si dejamos esta banderita puesta, no nos permitía aquí poner el 1 y el 1 simultáneamente. Si la quitamos, entonces sí, no hay bronca. Así es como definí este autómata. Lo que quería mostrarles era esto. Vamos aquí, tengo mi planta, tengo aquí la parte no determinística en el S0, mi único estado de salida es el XF. Si yo aquí le pongo minimizar, ¿sí?, en una idea de lenguaje de equivalencia, se dan cuenta, me dice, ok, tienes el mismo conjunto de estados, bueno, al menos tienes los mismos elementos, tienes el mismo alfabeto, pero tienes una transición menos. Vamos a ver cómo se ve este autómata. ¿Sí se está viendo ya? Sí. Ok. Fíjense, lo único que hizo es que en el estado inicial de mi nuevo autómata, que es determinístico, tengo solamente el autolazo con el 0. Y ahora sí tengo solamente una salida con el 1. ¿Y qué me dijo? ¿Qué estados son equivalentes? El S0 y el X1. Aquí tengo el S0 con el X1, 0, el S0 con el X1000, el S0 con el X100, el S0 con el X1000, ¿sí? Entonces ya puedo ir viendo cuáles son los estados que eran equivalentes desde el punto de vista de mi autómata no determinístico, pero me quedo con un autómata que ahora sí es completamente determinístico. Nuevamente, aquí tengo el detalle. Si yo quiero llegar a la expresión que expresamente me diga cerradura de Kleene alfabeto 100010, cerradura de Kleene, el álgebra no me da. Sí, porque no puedo llegar a una reducción que me deje ahí el 0,1 al principio. Pero este autómata es determinístico. Por eso es que sí se los consideré como una respuesta viable. El autómata, pero no las ecuaciones, porque no llegaban a escribir el alfabeto. El cerrador de Kleene. Ya quedó también claro. Este es el tipo de aplicaciones del observador o de un minimizador, ¿sí? O más bien es obtener un autómata determinístico a partir de uno no determinístico. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué les menciono también esto? Porque se dan cuenta, inclusive los ejercicios que vamos haciendo en la tarea. Digo, ya ustedes con calma, y para que vayan jugando también con el software, pueden ir precisamente viendo las soluciones, ¿no? Es parte de la idea de esto.
Igual ahorita, por ejemplo, en la tarea realmente me gustó. Hubo por ahí algún par de ustedes que sin que se pidiera, en el caso del modelito del carrito, plantearon al menos las ecuaciones de estado del sistema y algunos llegaron a hacer reducciones para encontrar precisamente la expresión regular que nos modelaba. Eso no se pedía, pero pues que pues ustedes tengan el interés pues de ir aplicando lo que vamos viendo. Sí, realmente se lo reconozco, es interesante y a la vez también motiva a uno, ¿no? Para ir haciendo estas cosas. Ok, bueno, déjeme dejar de compartir esta. Esto ya quedó. Vamos a ver ahora a qué nos referimos. Bueno, esto déjeme ahora compartir acá en la computadora, en la laptop. Aquí está. Entonces, bueno, este fue otro ejemplo para ver que un observador, lo que llamamos un observador, siempre es determinístico. Precisamente estamos quitando esa parte de la ambigüedad no determinística. ¿Qué tenemos con respecto a los lenguajes? La idea es que los lenguajes son equivalentes, es decir, tenemos el mismo lenguaje tanto en el observador como en el autómata no determinístico. Claro, si ya tomamos en consideración que removemos la parte de, bueno, aquí está, precisamente al considerar que estamos removiendo aquellos eventos que son no observables. Es decir, estamos haciendo, se acuerdan, la proyección natural, que es remoción de alguno de los eventos, ¿sí? Tenemos que los lenguajes marcados obviamente también tienen que ser iguales, ¿sí? Si consideramos que el lenguaje del observador, pues es obviamente la proyección del lenguaje del autómata no determinístico al tomar en cuenta esos eventos no observables. Pero, por ejemplo, ahorita en este último ejemplo que vimos del código, ¿se dan cuenta? No definí ningún evento como no observable. Simplemente fue aplicar, ¿sí?, la parte de una equivalencia del lenguaje y quitando esa parte no determinística. ¿Ok? Bueno, ¿qué otras propiedades tiene el observador? Bueno, pues obviamente se puede concluir que un autómata no determinístico y un no determinístico tienen la misma capacidad de modelado. Por eso es que en algún momento dado podemos diseñar un autómata no determinístico para algo, para detectar alguna situación y que nos haga evidente alguna propiedad que queremos forzar en el diseño, pero ya para la implementación y evitarnos esas ambigüedades podemos obtener el autómata determinístico equivalente, que fue como el caso del código de la tarea. ¿Sí? Nuestra tabla de transiciones del observador, si tenemos el estado inicial X0 y consideramos una cadena de eventos, una palabra T, si esta transición nos lleva al estado S, donde T pertenece precisamente a la proyección en el espacio del alfabeto observable del lenguaje no determinístico, ¿sí? Entonces resulta que el estado X va a pertenecer a este conjunto S, sí y solo si, obviamente, S es parte o pertenece a las palabras, ¿sí?, del lenguaje no determinístico. Tal que X es parte de la salida de la función de transición del estado Y, cuando tenemos que Y pertenece al conjunto de estados iniciales y la proyección es de la palabra S es nuestra palabra T, es decir, cómo estamos proyectando cadenas en S que eran del lenguaje original hacia, o la relacionamos con nuestra palabra T. El ejemplo de los proyectores, si recuerdan, lo que hacía es que removíamos de nuestras palabras algún evento en particular, en este caso los eventos no observables, ¿sí? Y precisamente esa es la idea, que los conjuntos S de estados en nuestro observador son el conjunto de todos los estados a los cuales mi autómata no determinístico, el autómata original, podría transitar después de que se observa el evento T, el cual sí es observable. Por eso es que se dice que este conjunto es el estado estimado en mi autómata no determinístico después de la ocurrencia del evento observable T. Esa era la interpretación que me comentaban el otro día cuando veíamos el ejemplo del observador, que decían, no, ok, pero ¿y cómo interpreto esto de aquí? O sea, ¿qué me representa esto? ¿O qué me representan los números dentro del corchete? Representan los estados en los cuales puede terminar mi dinámica del sistema,
¿sí? Mi modelo, cuando se da un evento observable, ¿sí? Y entonces este conjunto es equivalente desde el punto de vista de que si yo transito aquí por el evento observable A, por el evento no observable, puedo estar en 2 o puedo terminar en 3. ¿Sí? Si parto de este estado, que es decir, puedo estar en el 1, en el 2 o en el 3, y ocurre el evento B, pues del 1 me regresa al 0, ¿sí? Si estoy en el 2, no tengo la transición, pero si estoy en el 3 me lleva al B, entonces la unión de los conjuntos alcanzables no observables me construye así de cuanes del 0, 1, 2, 3. Entonces esa es la interpretación desde el punto de vista de conjuntos. Vamos a ver ahora lo que llamamos refinamiento del espacio de estados. La idea es que, supongamos que queremos comparar dos lenguajes L1 y L2, donde sabemos que L1 es un subconjunto igual al lenguaje L2. Y cada uno está representado por su autómata G. Entonces tenemos G1 y G2. ¿Sí? Como la idea es que el lenguaje L1 es un subconjunto de L2, pues la idea es que quisiéramos ver qué parte de L2 no está relacionada con L1. ¿Sí? O bien depurar y quedarnos solamente con la parte del lenguaje que corresponden o que son equivalentes en ambos. Entonces la idea, puede haber varios objetivos, precisamente con respecto a la comparación. Precisamente se puede decir qué eventos pueden ocurrir o son posibles en L2, pero no en L1. Es decir, quisiéramos ver qué se remueve de L2 después de que ocurre una cadena T que sí puede ejecutarse en ambos lenguajes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Para comparar estos conjuntos, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, tenemos mi autómata G1, que nada más es el estado X1, X2, X3, A1, A2, B y R, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos mi autómata 2, donde además tenemos otros dos eventos que son C1 y C2. Entonces, si vemos aquí el alfabeto, es A1, A2, B y R. Mientras que en el autómata, este es G1, este es G2. Tenemos el alfabeto de G1, pero además tenemos C1 y C2. Entonces, si por ejemplo queremos ver si este autómata G1 está incluido o es un subconjunto del autómata G2, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿El autómata completo o los eventos? El autómata completo. Es decir, todo este autómata G1, ver si pertenece o no. Se dan cuenta de que un autómata sea o esté incluido dentro del otro, especialmente la parte del refinamiento de estados, implica que L1, es decir, su lenguaje es un subconjunto o igual a lo más del otro. ¿Se acuerdan? Habíamos visto dos productos, el producto síncrono y el producto síncrono completo, que era el paralelo. ¿Se acuerdan qué particularidad había en el producto síncrono completo o paralelo? Que solamente aquellas cadenas que se puedan ejecutar simultáneamente en ambos autómatas son las que van a sobrevivir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese producto nos ayuda en esto. ¿Sí? Si tenemos el producto, ¿sí? Y dado que la hipótesis es que uno de los lenguajes está incluido dentro del otro, pues quiere decir que podemos encontrar un nuevo autómata, el cual sería o debería ser equivalente al autómata más pequeño, al del lenguaje que está incluido. Y entonces lo podemos hacer por el producto, perdón, el paralelo es el síncrono y este de acá es el síncrono completo. El que es más restrictivo. Si nosotros hacemos el producto síncrono completo de los dos autómatas, se dan cuenta que damos con este de aquí. Y lo que nos está haciendo evidente es qué parte del autómata G2 se corresponde con el autómata G1. Cuando comparábamos estos dos autómatas de aquí, lo que mencionaban ahorita, bueno, o sea, nada más quiero ver los eventos. No, quiero ver las transiciones y los estados que se pueden ejecutar simultáneamente, es decir, en qué parte de mi autómata G2 encuentro completamente a mi autómata G1. Al hacer el producto síncrono completo, pues vemos que tengo dos ramas en las cuales puedo identificar el autómata G1. ¿Sí?
Sí. Ujú. Entonces, ¿por qué puede ser interesante esto? Bueno, puede ser interesante que a lo mejor esta es mi planta y de repente el objetivo que yo quiero forzar en mi planta es el automata G1 y pues quiero ver qué parte precisamente al considerar que solamente quiero que se puedan ejecutar cadenas dadas por G1 me van a sobrevivir de mi automata G2. Entonces, al hacer el producto síncrono, pues veo que voy a eliminar precisamente estas ramas de aquí, ¿no? Y eso pues me ayuda a diseñar el autómata deseado o el comportamiento deseado, el lenguaje deseado de mi sistema, ¿sí? Otro tipo de refinamiento es el refinamiento por producto. El otro tipo de refinamiento se le llama por subgráfica o subautómata. Uh-huh. Entonces, una alternativa precisamente para el refinamiento por producto, ¿sí? Es para mapear los estados de G1 a los de G2, es el diagrama de transición de los estados. Es decir, hacer una subgráfica. ¿Qué implica esto? Bueno, pues la idea de la subgráfica o generar un subautómata se dice que G1 es un subautómata de G2, notado de esta manera, ¿sí? Lo que cambia en lugar del conjunto, si recuerdan, en términos de conjuntos, L1 es un subconjunto de L2 o a lo más igual. En el caso de autómatas, la idea es que cambia por este simbolito, ¿sí? Y lo que indica es que G1 es un subautómata de G2. ¿Cuándo sabemos que va a ser un subautómata? Pues obviamente si los estados iniciales, a partir de los estados iniciales y una misma cadena de eventos S, ambas transiciones existen. Para toda cadena S de G1. Si recuerdan, este es el pequeño. Entonces, vamos a ir evaluando estas cadenas que sí pertenecen en G1 en ambas transiciones, en ambos autómatas, en el F1 y en F2. Si estas transiciones existen, ¿sí? Y se corresponden, entonces, pues tenemos que, en parte de la definición del subautómata, implica que mi conjunto de estados X1 es un subconjunto igual al conjunto de estados X2, el estado inicial tiene que ser el mismo en ambos, y por lo tanto los lenguajes son un subconjunto del de G1 en términos de G2. Mismo ejemplo, si tomamos los autómatas que vimos hace rato, G1 y G2, y vamos probando para qué transiciones sí tenemos una misma definición, para qué cadenas tenemos una definición, tanto en el autómata 1 como en el autómata 2, pues vamos a ver que llegamos precisamente a este autómata de aquí. ¿Sí? Pero visto como una evaluación de una condición de transiciones. Entonces se le llama por subautómata. Ok. Vamos al siguiente caso de reducción. FG. Permítanme. Y aquí está. Ya se está viendo. No, todavía no. Ya está. Para motivar esto, platicábamos, tenemos el siguiente detector de secuencia, el 1, 2, 3. Y por ejemplo, de hecho ya no lo hice en el caso del código. ¿Se acuerdan? En el caso del código que queramos detectar el 0, 1, 0, 0, etcétera. Una manera es, si tenemos nuestro estado inicial y de aquí salimos con la parte del código que va bien, por ejemplo el 1, ¿sí? Si recuerdan, cuando queremos permitir que el 0 sea por ejemplo, 0, cerradura de Clini, pues es obviamente esta condición, ¿no?
Pero si, por ejemplo, lo que queremos es detectar otra posibilidad, en lugar de tener esto, podemos generar un estado pozo y, por ejemplo, que con el 1 ahora sí se nos venga para acá. Entonces aquí estoy permitiendo todas las cerraduras de Clini del 0 y ya en el momento en el que entra el 1 de la secuencia, pues me va a mandar para acá. ¿Sí? Lo que vemos es, si hacemos eso, bueno, nos hace evidente que tenemos una tabla de transición completa, que nos estamos yendo a un estado que no es dentro de la secuencia correcta, pero si planteamos las ecuaciones para este estado como x0 y para x1, pues vemos que vamos a tener exactamente la misma ecuación, por lo tanto se puede reducir. Esta es la misma idea en este identificador del código. Voy a poner el puntero. Si vemos el camino el más corto desde mi condición inicial o mi estado inicial es salir con el 1, de aquí salgo con el 2 y salgo con el 3 y llegué a mi estado de salida y me detectó mi código 1, 2, 3. Y la interpretación es que yo puedo meter cualquier cosa antes de este código, o igual en el momento en el que llego al código y tecleo cualquier otra cosa, se me cierra la puerta o se me apaga la alerta o lo que yo quiera, ¿sí? Entonces aquí no tengo ningún autolazo, pero la idea es que puedo permitir cualquier cosa antes del código correcto, 1, 2, 3. Entonces, si mi camino hacia el código correcto es el 1, salir de mi estado inicial, pues con el 2, 3, en lugar de definir aquí un autolazo para identificarlo o interpretarlo más fácil, yo puedo definir un estado auxiliar o pozo que me dice, no entró el 1. Y entonces aquí me voy a ir con el 2 y con el 3. Si tengo mi estado que me ayuda a identificar que ya entró el 1 de la secuencia, pues entonces de este estado, en el momento en el que entra el 1, me voy a ir a este estado ya x1, pero si no, pues voy a seguir haciendo un autolazo con el 2 y con el 3, ¿sí? En lugar de regresarme para acá, pues tengo aquí un estado que me ayuda a identificar esa condición. Entonces, con el 1 ya me vengo hacia el x1. Entonces, ya aquí tengo mi tabla de transición completa para los eventos 1, 2 y 3. Si estoy en x1, el siguiente número correcto de la secuencia es el 2. Entonces, me va a mandar hacia mi estado x1, 2, que me ayuda a identificar que ya llevo 2 dígitos de mi secuencia correcta. Y tengo que definir, pues, ¿qué ocurre con el 1? Pues, como es parte, puedo tener 1, 1, 1, 1, y el último de los 1 es mi secuencia correcta, pues aquí defino un autolazo. Si entra el 3, pues me voy a ir otra vez a este estado, en lugar de regresarme hacia este estado inicial. ¿Sí? Si estoy en mi estado x1, 2, pues el que me saca en secuencia correcta es el 3. Si el que me da es el 1, pues me regresa a mi estado x1. Si es el 2, me regresa a este estado, que no es el estado inicial, pero pues es un estado que me está ayudando como pozo para condiciones que no son de mi secuencia correcta. Si ya estoy en mi estado de salida y entra el 1, pues es como si otra vez tengo el 1 de mi secuencia correcta, y si es el 2, el 3, pues no es mi secuencia correcta. Entonces, se dan cuenta, este estado pozo auxiliar me ayuda a identificar que ni es mi estado inicial, es decir, no es el primer número que ha entrado, ¿sí? Pero que son combinaciones que me están rompiendo mi secuencia correcta. ¿Sí siguen la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, es completamente determinístico mi autómata, no tengo broncas, pero si nosotros planteamos la ecuación de este x0 y del x0 1, vamos a hacerlo aquí más adelantándome un poquito. ¿Cómo nos queda la ecuación del x0? 1 por x1 más x0 1, ¿sí? No son estados de salida, entonces no llevan el evento vacío. Si estamos en x0 1, ¿cómo me queda? 1x1 más me queda exactamente la misma ecuación. Entonces, pues quiere decir que son equivalentes, ¿no? Son redundantes entre sí. Entonces, podríamos reducirlos. Así como podemos reducir expresiones, pues quiere decir que estos dos los podríamos englobar en un solo estado. ¿Sí? Obviamente, no en todos los casos
las ecuaciones son así de evidentes. Tal vez habríamos que recurrir primero a algunas sustituciones, reducciones, etcétera. Pero hay un método, que es el que vamos a ver ahorita, que precisamente nos permite llevar a cabo una reducción de este estilo sin tener que pasar por las ecuaciones de nuestro sistema. Eso precisamente se llama reducción de generadores. Este ejemplo, ¿qué es lo que nos muestra? Que en un autómata puede ser que tengamos más estados de los necesarios para modelar el lenguaje que queremos. Entonces, vamos a ver ahorita que hay algo que se conoce como el autómata canónico, y el autómata canónico lo que tiene es que es el menor número de estados posibles necesarios para modelar el lenguaje en cuestión. Es decir, es el mínimo número de estados que se pueden tener. ¿Cómo podemos hacer esta reducción? Bueno, pues la idea es precisamente de un autómata que es alcanzable, porque es la parte que nos queremos quedar con lo alcanzable, ¿sí? Y accesible, pueda ser reducido a un G mínimo. G mínimo en el sentido de que vamos a tener el mínimo número de estados y el mínimo número de transiciones, pero que va a tener el mismo comportamiento cerrado, es decir, el lenguaje cerrado y marcado. Y la equivalencia es esta. Un estado Y es equivalente a un estado Y', sí y solo sí. Primero que nada, tomamos una cadena o una palabra S en la cerradura de Kleene de nuestro alfabeto y tenemos que en ambos estados la transición está definida. Si para la misma cadena, tanto en Y como en Y', ¿sí?, existe. Y por otro lado, vamos a checar que además de que exista, esta es la misma parte de la prueba, implica que el estado al que nos lleva de salida pertenece al conjunto de estados finales o marcados. Si estas dos reglas se cumplen, entonces quiere decir que Y y Y' sí son equivalentes. Es decir, se pueden reducir entre sí. Si lo vemos por ecuaciones de transiciones, pues ya vimos lo que teníamos hace rato, ¿sí? Y entonces al ser equivalentes se pueden reducir, ¿sí? Esto también pues se puede ver a partir de la tabla de transiciones en casos muy simples, si vemos que tienen las mismas transiciones definidas. ¿Cuál es el autómata al que llegaríamos? Pues vamos a llamarle a este estado el estado nuevo, y si ven aquí es el estado o el autómata que antes veíamos. Bueno, pues ¿qué pasa? Si yo puedo permitir cualquier combinación antes del 1, pues lo ponía en un autolazo con el 2 y el 3. ¿Sí? Pero pues la interpretación, digamos, más sencilla cuando uno va haciendo diseño de autómatas, pues puede ser utilizar este estado pozo, ¿no? Si ya nosotros hacemos una minimización o queremos obtener el autómata mínimo o canónico, pues vamos a obtener precisamente este. ¿Cómo podemos llegar a esto sin las ecuaciones de transición? Pues precisamente verificando estas dos condiciones. No, lo que hace rato platicamos, no hay una manera única de construir un autómata para un lenguaje marcado dado. Si a nosotros nos dan una expresión, ¿sí? Recuerdan, en la tarea también habíamos visto que algunos consideraban algunos autómatas extras, pero en algunos estados extras, etcétera. Pero si la expresión regular a la que llegan era la misma, pues quiere decir que los autómatas son equivalentes. De ahí viene la idea. Bueno, pues si uno tiene menos estados y menos transiciones que otro, pues obviamente me conviene trabajar con ese. ¿Cómo puedo, de un autómata que yo tenga, comprobar que es el mínimo posible? Pues precisamente con estas reglitas de aquí, ¿sí? ¿Cómo las aplicamos? Bueno, cuando las aplicamos a manita, sí. Me quedó duda de la segunda regla. Dice que tiene que salir a un estado marcado o que sea coalcanzable. Un estado marcado. QF es el conjunto de estados marcados. Si recuerdan, en nuestro autómata G tengo mi conjunto de estados, tengo mi alfabeto, ¿sí? Tengo mi estado inicial, tengo mi tabla de transiciones y tengo un conjunto de estados marcados o finales, es decir, aquellos que son salida. Y ahí ¿Sí? en las ecuaciones, en las expresiones regulares de la siguiente lámina, ¿cuál era o cómo se interpretaba eso? Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, si yo quiero ver si x1 es equivalente, por ejemplo, con x12, ¿sí? Mi primera parte de la regla, ¿qué me dice? Bueno, tengo que ver si en uno de mis estados, para una cadena, existe, en el otro también tiene que existir. Si, por ejemplo, empezamos a ver y digo, voy a ponerlo en otro color.
¿sí? Y además voy a borrar, a lo mejor voy a borrar el de arriba. Mi primer parte del ejercicio, de la condición, me habla de cadenas en mi sistema. Como aquí tenemos el alfabeto, pues es más fácil preguntarnos, ¿qué pasa con mi tabla de transición para X1 con 1? ¿Qué pasa para X1 con 2? ¿Qué pasa para X1 con 3? ¿Qué pasa para X12 con 1? ¿Qué pasa para X12 con 2? ¿Qué pasa para X12 con 3? Mi primera parte de la regla que me dice, si existe en uno de los estados, en este caso Y, también tiene que existir en Y'. Entonces vamos a ver, X1 con 1 ¿tiene definición? Sí. X12 con 1 ¿tiene definición? Sí. Entonces ahí vamos bien. Tiene que tenerlo para todas las posibles cadenas. Entonces en este caso podemos evaluarlo para los eventos. X1 ¿tiene transición con 2? Sí. X12 tiene transición con 2, sí. X1 tiene transición con 3, sí. Y X12 tiene transición con 3, sí. Entonces, aquí cumplieron la primera condición. Vamos a evaluar la segunda. La segunda, ¿qué te dice? Si Y, mi estado Y, con la cadena S, o en este caso el evento, existe y su salida es un estado marcado o accesible o alcanzable, si son sinónimos, en el otro estado Y' también tiene que suceder. Vamos a ver, X1 con 1, ¿a quién se va? A X1, ¿sí? Y de hecho aquí mi conjunto de estados marcados o finales, ¿quién es? Solamente es el X1, 2, 3. Solamente tenemos uno. X1, 2 con 1, ¿a quién se va? A X1. Entonces ahí no hay problema porque con el 1 nos lleva a un estado, uno en el otro, no necesariamente tiene que ser el mismo. Pero si es un estado de salida en uno, en el otro también tiene que ser un estado de salida. Fíjense, ¿qué pasa con el X1 y el 2? El X1, 2 me lleva al X0, 1. Y X1, 2, con el 2, aquí me llevaba al X1, 2. Y aquí me lleva al X0, 1. ¿Sí? Pues no son de salida. Vamos a ver en el caso 3. X1 con 3, ¿hacia quién me lleva? X0, 1. Este no es estado de salida, pero fíjate, ¿qué pasa en X1, 2 con el 3? Entonces, como en este estado X1, 2, con uno de los eventos me lleva a un estado de salida y en el otro no, entonces eso implica que estos dos no pueden ser equivalentes. Sí, y entonces el estado X0 y X0, 1, ¿cómo es que si eran equivalentes y ninguno llegaba a X1, 2, 3? Por eso, porque en ninguno de ellos te lleva a un estado de salida. La idea es esta, a ver. Esta prueba es, si en uno de ellos existe y su salida pertenece a un conjunto, a un estado de salida, en el otro tiene que satisfacerse. Si aquí existe, pero no es un estado de salida, si te das cuenta, esta prueba ya no se tiene que realizar. Te quedas hasta aquí. Si en uno de ellos este ya no fue estado de salida, ya no es necesario hacer la prueba. ¿Sí? O ver si en el otro sí es estado de salida. Esto más que nada es para ir excluyendo cuáles no pueden ser equivalentes. Esta es por exclusión, esta reducción. ¿Sí? Entonces se toma como válido si tiene estado de salida en uno, entonces en los dos tiene que tener. Si no lo tiene en uno, eso es lo que en el implica. otro Para tampoco. pasar esta prueba, eso es lo que tiene que hacerse. Que si en uno transitas a un estado de salida, en el otro también tienes que transitar a un estado de salida, no necesariamente el mismo. Y viceversa, ¿no? Que si en uno no se transita, en el otro tampoco se debe de transitar. Exactamente. Por eso es el sí, solo sí, de dos direcciones. ¿Sí? Vale, sí, gracias. No hay nada, no hay problema. Entonces la idea es que entre todos los posibles autómatas que me modelan un lenguaje, existe uno que es mínimo, y ese se conoce como el reconocedor canónico. ¿Sí? Entonces
Entonces, si consideramos K como la cardinalidad del conjunto de estados del autómata, pues obviamente la cardinalidad del conjunto de estados con una función de transición completa, pues, vamos a definir el conjunto vacío de cardinalidad. Necesitamos solamente un estado para representar esos lenguajes. Si, por ejemplo, tenemos un alfabeto A y B y el lenguaje simplemente es la cerradura de declinidad, por definición, tenemos que la cardinalidad del lenguaje es 2. Y estas son algunas de las definiciones de cardinalidad. Entonces, la minimización de estados, o cómo parafraseamos estas dos reglas de acá, ¿sí? Estas dos reglas, ¿cómo las podemos expresar, digamos, en términos un poquito más coloquiales? O una vez que lo empieza a implementar uno, te das cuenta de cosas que te ayudan a simplificar. Uno, si tenemos dos estados, X y Y queremos saber si son equivalentes, si X pertenece al conjunto de estados marcados y Y no pertenece al conjunto de estados marcados, pues obviamente no pueden ser equivalentes. Un estado marcado y uno no marcado, pues no pueden ser equivalentes. Si se acuerdan tan solo por sus expresiones, en un estado marcado al final siempre vamos a tener el evento vacío. Y en un estado no marcado no va a aparecer por default el evento vacío. ¿Sí? Entonces, eso ya, por ejemplo, nos excluye inmediatamente esa posibilidad de que sean equivalentes. Si tenemos dos estados X y Y, tal que ambos o ninguno son marcados, es decir, ya sobrevivieron a la primera parte, a esta reglita de aquí, entonces son elegibles para ser equivalentes. Elegibles, todavía no hemos dicho que son equivalentes, pero son elegibles. Eso se va a cumplir si la transición de X para un evento E existe y va a ser igual a la transición en Y para el mismo evento. ¿Se dan cuenta? Aquí sí estamos moviéndonos al mismo estado. La salida de esta transición en X es igual a la salida de la transición en Y. Para cualquier evento, ¿sí?, que tengamos E, considerando tanto nuestro alfabeto como posiblemente el evento vacío. ¿Sí? Si existiera. Lo anterior se cumple aun si la transición en X es igual a Y y la transición en Y es igual a X, es decir, tenemos una conexión entre ellos con el mismo evento. Esto es como si yo tengo aquí un estado, para acá me vengo con A, este vamos a decir que es X, este es Y, y para acá me vengo con A. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, si yo escribo la transición X, A, pues me lleva a Y, y la transición Y, A, pues me lleva a X. Entonces, obviamente, no son iguales entre sí. Pero la idea de que ambas existan, ¿sí?, el que no sean estados de salida marcados, sobrevivió a esta parte de la prueba. Frase. Para uno o más eventos. Claro que para los demás eventos que no cumplan esto, se debe cumplir el punto 2. El algoritmo ya en un pseudocódigo es el siguiente, y este es el que es muy fácil de ir implementando. Paso número 1. Toma parejas X, Y y ponles una bandera cuando tengamos que X sea un estado marcado y Y no lo sea. Obviamente esto es porque pues, ya incumplieron la regla número 1, entonces X y Y ya no pueden ser abanderados, ya no pueden ser equivalentes. Entonces vamos a ir poniéndole palomita o banderita a aquellos que ya descartamos de ser equivalentes, en la idea de que aquellos que no queden abanderados van a ser los equivalentes, ¿sí? Entonces, primer paso para descartar equivalencia, uno marcado y el otro no marcado. Ahora, para cada pareja X y Y que no hayan sido abanderadas en el paso 1, voy a poner el apuntador, ¿sí? Para aquellas parejas que no hayan sido abanderadas en el paso 1, vamos a probar lo siguiente, paso 2.1. Si la salida, si recuerdan aquí, lo vemos como parejas. Si la salida del estado X con el evento E, la salida del estado Y con el evento E es una pareja que ya ha sido abanderada para algún evento E, entonces tenemos lo siguiente. Abanderamos esta pareja XY, ¿sí? Y abanderamos todas las parejas que no habían sido abanderadas, WZ, en la lista donde aparezcan X y Y.
¿sí? Y entonces repetimos este paso para cada WZ hasta que no tengamos más posibilidades de abanderamiento. ¿Cuál es la siguiente situación? Si no ha sido abanderado en el paso 1, pero no cumplió esto, es decir, no transitamos a una pareja que ya haya sido abanderada previamente, entonces tenemos que la transición no está abanderada para cada evento E de nuestro alfabeto, y entonces lo que tenemos es, si la transición de X con el evento E es diferente a la transición de Y con el evento E, entonces vamos a adicionar esta pareja a la lista de mis parejas X y Y que no habían sido abanderadas, es decir, nos están llevando a transiciones diferentes. Una manera fácil de hacerlo cuando uno lo hace a manita es hacerlo en una tabla. Vamos a hacer esta tabla y vamos a ver por qué la llenamos. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de tabla. ¿Qué es lo que hacemos? O de trampa. Imaginemos que ahorita no tenemos las Fs y las vamos a ir descubriendo. ¿Sí? O sea, no hay nada abanderado. Entonces, primera regla. Bueno, obviamente vamos a hacer las parejas. Pues, la pareja que tenemos es X0, X1, X0, X01, X0, X12, X0, X1, 2, 3. Si se dan cuenta, una manera de hacerlo es pues, precisamente en este arreglo. Aquí ya estamos dando los cruces, son precisamente las parejas de X0 con todos los demás estados. ¿Quién nos queda? Pues X1 con todos los otros estados, X01 con todos los otros estados y X12 con el último estado. Entonces, esta tablita que tenemos aquí, pues nos ayuda a simplificar, encontrar las parejas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, primer paso. De todas las parejas, pues vamos a ver cuál. Ahora voy a poner la goma. ¿Cuál es la primera regla? Por eso es la que es más fácil de calcular. Si uno es abanderado, estado de salida, y el otro no, o estado final o marcado, entonces ya. ¿Qué pasa? ¿Quién es mi único estado marcado aquí en el sistema? X, 1, 2, 3. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Pues X1, 2, 3, cuando evalúo con la pareja X0, X0 es no marcado, X1, 2, 3 es marcado. Entonces este gana bandera. Y lo mismo para X1, para X1 y para X1, 2. Entonces con eso ya abanderamos la primera parte. ¿Siguieron toda la idea? Pero ya no podemos abanderar más. ¿Por qué? Porque X0 no es estado de salida y X1, 2 no es estado de salida. Es decir, sobrevivió al paso 1. Y lo mismo para todos los demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos con los siguientes. Me dice, ok, para aquellas combinaciones, aquellas parejas que no fueron abanderadas, vamos a probar. Si FXE con un evento E y la pareja de Y con E ya ha sido abanderada para algún evento E, ¿sí? Entonces, abanderamos la pareja X y Y. Es decir, la transición a la que nos vamos. Vamos a aprovechar ahorita y vamos a hacer, por ejemplo, la primera, el X0 con el X1, 2. Déjenme poner el lápiz para ver cómo nos queda precisamente. Tengo mi pareja, o me estoy preguntando para X0 con X1, 2. Es decir, quiero ver si X1, 2 y X0 son equivalentes. Entonces, ¿qué me dice? Que tienes que probar para los elementos del alfabeto. Entonces, ¿quién tengo que probar? X0 con 1, X0 con 2, X0 con 3, X1, 2 con 1, X1, 2 con 2 y X1, 2 con 3. Vamos a abreviar un poquito y aquí nos vamos a auxiliar. Esto obviamente tú lo haces con un código y en la computadora y te evalúa todo. Vamos a abreviar nosotros. Vamos a calcularlo para el 3. Fíjense.
Escribiéndolo así sería el f de x0 con 3, coma, el f de x12 con 3. ¿A quién me lleva? X0 con 3, ¿hacia quién se va? X0, 1, ¿sí? Y X12, 3, perdón, X12 con el 3, voy a poner más grande. ¿A quién me lleva? X1, 2, 3. X1, 2, 3. Y se dan cuenta, X0, 1 y X1, 2, 3 ya lo habíamos abanderado en el paso anterior. Entonces, si esta transición, es decir, los estados de salida de la pareja, te llevan a una pareja que ya ha sido abanderada, entonces abanderamos esta de aquí. Entonces, ahí, gana bandera. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué pasaría con el X1. Pues lo mismo. Nos conviene evaluar para todos los posibles eventos. Pues ya vimos que uno que nos ayuda mucho es el 3, ¿no? Porque pues del X1, 2 nos lleva al estado de salida. ¿Qué pasa? X1 con 3, ¿tengo definición? Sí. Pero me lleva al X0, 1. Y X1, 2, 3, con 3, ¿a quién me lleva? A X1, 2, 3, y ese ya ha sido abanderado, entonces este me gana bandera. ¿Sí entendieron por qué? No lo vi muy claro. ¿Podrías repetir? Ok, lo voy a escribir aquí abajo. Para empezar, sí queda claro por qué, bueno, en un código que uno haga en la computadora te va a evaluar para todos los eventos, porque con el 1 y el 2 aquí no te tachaba, no te abanderaba, pero con el 3 vimos que sí. Entonces, en esta columna que tenemos el X12, vamos a valernos de eso. Si yo evalúo el F, ¿quién me sigue? X1, con el 3 y el X12 con el 3, ¿hacia quién me lleva? X1 con el 3, ¿a quién me lleva? Hay definición, sí, y me lleva hacia el X0, 1. ¿Sí? X1, 2, mi estado X1, 2, con el 3, ¿a quién me lleva? A X1, 2, 3. Y se dan cuenta, este ya lo teníamos abanderado del paso anterior. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, Sí, sí. esta pareja gana su bandera. ¿Ya quedó claro ahora sí? Sí, gracias. Sí. Vamos a hacer lo mismo para el X0, 1. Es decir, nos estamos preguntando qué pasa con este. Pues igual, ¿para qué evento nos conviene hacerlo? Para abreviar el ejemplo de pizarrón. Pues para el evento 3. Entonces, si estoy en X1, 2 con 3, me lleva hacia estado de salida. X1, 2, 3. Si estoy en X0, 1 con 3, ¿hacia quién me lleva? Hacia X0, 1. Y ese ya lo habíamos abanderado antes. ¿Sí? Lo escribimos. Si gustan, lo escribimos. No hay ningún problema. Oh, se ve. Vamos a poner borrador. Tenemos exactamente lo mismo. Del puntero. Obviamente aquí la tablita además nos va ayudando a llevar un orden, ¿sí? Pero la idea es que cuando uno hace la programación del pseudocódigo, pues en realidad el código te va a hacer todos los lazos, ¿no? Te va a evaluar todos los posibles índices de combinaciones de estados, ¿sí? Hasta que termina de hacer todo el barrido. Entonces, con esto ya vimos que se abandera esta de aquí. Porque tuvimos el F de el X0, 1 con 3, coma el F del X1, 2 con 3, y este nos llevaba al X0, 1, coma X1, 2, 3. Vamos con el que sigue. Si vamos en el mismo orden, ¿qué pasa?
X0 con X0 1, ¿sí? Entonces nos tenemos que preguntar, visto desde esto, lo voy a poner aquí, f X0 con 1, coma, f X0 1 con 1, ¿sí? Y f de X0 con 2, f X0 1 con 2, f de X0 con 3 y f de X0 1 con 3. La primera prueba aquí es evidente porque, si recuerdan, esta tabla de transiciones es completa, es decir, la tenemos definida para todos los eventos. Entonces, digamos que esta parte es trivial. Esta parte es la que estamos viendo, pero en lugar de ver si nada más nos lleva hacia un mismo estado de salida, lo que nos hace el algoritmo es ver si nos lleva hacia un estado que ya ha sido marcado antes. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la salida aquí que tendríamos. X0 con 1, ¿hacia quién nos lleva? A X1. X0 1 con 1, ¿hacia quién nos lleva? Hacia X1. Y obviamente esta pareja no la tenemos abanderada. ¿Se dan cuenta? De hecho, X1 con X1, pues obviamente no hay reducción, son el mismo estado. ¿Sí siguen la idea? Sí. Vamos a ver qué sigue. X0 con 2, ¿hacia quién nos lleva? X0 1. X0 1 con 2 nos lleva hacia X0 1. Obviamente tampoco está abanderado. X0 con 3, ¿hacia quién nos lleva? Hacia X0 1. ¿Sí? Y X0 1 con 3, ¿hacia quién nos lleva? Pues hacia X0 1. Entonces, se dan cuenta, aquí no pudimos abanderar nada. Entonces, este sobrevivió. Vamos a ver qué ocurre con el que sigue. Voy a poner, a cambiarle de color para que... morado. Y voy a borrar estas de aquí abajo. Aquí sí estamos evaluando para todos porque no hay ninguno que nos ayude a simplificar llevándonos a un estado de salida, ¿sí? Que fue lo que hicimos en el caso cuando teníamos el estado X12, ¿sí? Porque pues con el evento 3 nos llevaba a estado de salida y entonces rápidamente podíamos eliminar, pero si no, sí tenemos que evaluar todas las condiciones, ¿sí? Vamos a pluma, según yo está en morado. Entonces, ¿ahora quién vamos? Con X1, nos estamos preguntando para X1 si es equivalente con X0 1. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos que preguntarnos? Pues la tabla de f de X1 con 1, f de X0 1 con 1. ¿Qué pasa? Fíjense, con X1, con 1, ¿hacia quién nos vamos? X1. X1. X0 1 con 1, ¿hacia quién nos vamos? X1. A X1. Entonces, este no nos ayudó. ¿Sí? Vamos con el que sigue. F de X1 con 2. F de X0 1 con 2. Si estoy en X1 con 2, ¿hacia quién me voy? Hacia X1, 2. Si estoy en X0 1 con 2, ¿qué pasa? Se queda ahí. Se queda ahí. Pero fíjense, X0 1 y X1, 2 ya tiene banderita. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces, en el momento en el que encuentra un estado, pareja, una pareja de estados que ya había sido abanderada, este se abandera. Ahí. ¿Sí? Y entonces ya no tiene caso ahora preguntarnos para el 3. Eso es lo que se está haciendo en este paso. En el paso 2, 1, 2. ¿Sí? ¿Sí siguiendo todos la idea? Sí. Ok. Vamos ahora, ¿quién nos queda como pareja? El X0 y el X1.
Voy a poner otro color aquí. Opciones del puntero, color de lápiz, verde. ¡Au! Casi. X0 con X1. Estamos preguntándonos para esta casilla. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Pues f de x0 con 1, f de x1 con 1, y vamos a ver si este nos ayuda. X0 con 1, ¿a quién se va? A X1. Y X1 con 1, en X1. No nos ayudó. Vamos a ver otro. F de X0 con 2, F de X1 con 2. X0 con 2, ¿hacia quién se va? X not 1. X not 1. Y X1 con 2, ¿hacia quién se va? X1 2. Y X1 2 con X not 1 ya está banderado. Entonces, obviamente X not 1 y X1 2 da lo mismo volteado, ¿no? O sea, X0 así da lo mismo quién va primero. Entonces, el orden no afecta la pareja. Borrador. Ya se ganó banderita. Ya simplemente en el último paso es checar si ahora sí ya nada se puede abanderar. La única combinación que en este momento sobrevive es X0 y X not 1. ¿Se dan cuenta? Aquí de hecho nos quedó la misma tabla. Aquí tenemos en rojo X0 y X not 1. Y nos llevan a la combinación de estado-estado. X1, X1, X not 1, X not 1, X not 1, X not 1. No hay ninguna ya pareja que se pueda abanderar. Entonces queda sin bandera. Los estados que queden sin bandera nos están diciendo quiénes son equivalentes. ¿Sí? ¿Sí siguieron todos la idea? Ahí se termina el algoritmo. Cuando ya no puedes abanderar nada, ¿sí? Se termina el algoritmo. Si te das cuenta, una vez que ya cumpliste estas condiciones, nada más es checar si realmente de las últimas parejas que abanderaste cuando hiciste el ciclo, que no lo pudiste abanderar, si no se vuelve a dar una situación de abanderamiento. Y ya, terminas el ciclo. Es una pasada más. Si nosotros ya lo checamos así, pues vimos que X0, déjenme poner la pluma, X0 y X not 1 son equivalentes. Por lo tanto, se pueden agrupar en uno mismo y vamos a ver qué nos quedaría con este. En supremica, ¿qué pasaría? Este estado supremica lo pondría así, X0, lo voy a poner con signo, X not 1. Para hacer evidente que esos son los dos estados de mi autómata original, que se podrían agrupar en uno solo porque eran equivalentes. Y este sería el autómata canónico o mínimo que me generaría el mismo lenguaje. ¿Sí? Sí. Bueno, desafortunadamente no nos va a dar tiempo de ver más ejercicios, pero sí ya les voy a dejar la tarea. Voy a subir un archivo con otros ejercicios de abanderamiento, ¿sí? Para que los puedan ir revisando. Y la tarea, déjenme abrirla. Obviamente le voy a cambiar la fecha, permítanme. Si no, ya se van con el doc Jaime, ¿verdad? Sí. ¿Y Jaime sigue siendo puntual? Sí, bastante. Ups. Desde que me daba clases, me dio clases en la licenciatura. Bueno, aquí para es muy sencillo. Primero que nada tenemos este autómata. Vamos a considerar que B es no observable. Entonces, ¿cuál sería el observador? Y obviamente lo pueden comprobar en Supremica o en TCT. El mismo en el problema 2, vamos a considerar que C es no observable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el observador? De aquí, ahora sí es encontrar el autómata canónico, es decir, el mínimo, ¿sí? Con el siguiente grafo de estados. Entonces, la idea es para que es relativamente sencillito, no hay ningún autolazo ni nada, agarrar. Ojo, que hay aquí, que este estado y se dan cuenta, son del conjunto de estados de salida. Digamos, es lo que hay que tomar en cuenta. Y otro también es obtener el canónico mínimo, ¿sí? También es el canónico mínimo. Y si recuerdan, esto lo pueden hacer en Supremica también con la opción de minimizar pidiendo equivalencia del lenguaje.
De hecho, esta operación de equivalencia del lenguaje o de canónico, del autómata canónico, es el que hizo cuando obtuvo el observador para el caso que quedaba un solo estado cuando G era no observable. ¿Sale? Lo del mínimo es esto último que nos enseñó, ¿no? Así es. Es mínimo o canónico. Son equivalentes, son sinónimos. ¿Sí? Autómata mínimo quiere decir que tiene el menor número de estados posibles y también se denomina como autómata canónico. Sí. Muy bien. Bueno, pues subo el archivo de la tarea. Les digo, subo por ahí algunos otros ejemplitos de canónicos, de autómatas canónicos. Y ya la siguiente clase vamos a iniciar ahora sí con lo que es controlabilidad y diseño de controladores. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. Sí, profesor, que tenga excelente fin de semana. Igualmente, cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.